para que nos quede la actividad como tal. Entonces ya pues estoy grabando esta actividad, ya inicié grabación y pues ahora sí voy a comentarles. Entonces vamos a iniciar el ejercicio, muchachos, y empezamos. Entonces vamos a trabajar hoy con una empresa que se llama John, ¿cierto? Voy a ampliar un poquito, ahí, yo creo que ahí ya nos queda mejor. Entonces la empresa se llama John, ¿cierto? John. Y John es una empresa que utiliza un sistema de costeo también estándar, ¿sí? Casi que todas las empresas que ya manejan costos tienen costos estándar, que son costos que son cercanos a un costo real y que la idea es que las empresas no se desfasen tanto del costo. Ese es como el objetivo del costo estándar, que no se vayan a pasar mucho del costo. Para ello pues tienen siempre un análisis de costos que se acercan a los reales y a los costos pues que se determinan dentro de una empresa. Entonces dice que John utiliza un sistema de costeo estándar y desarrolla sus tasas de costos indirectos a partir del presupuesto anual actual. Entonces, en este caso también el periodo va a ser, para que ustedes lo tengan en cuenta, va a ser por año, anual, ¿listo? Dice, el presupuesto se basa en una producción anual esperada de 220.000 unidades. Entonces, esto para que lo vayamos teniendo en cuenta. ¿Qué busca la empresa producir en el año? Muchachos, ¿cuántas serían las unidades? 220.000. 220.000. Correcto. Entonces, eso es lo que se espera obtener en el año. ¿Vale? ¿Qué se requiere? Entonces les voy a comentar que la cantidad de horas por mano de obra que se necesitan son de 1.100.000 horas de mano de obra directa. Recordando, muchachos, que ¿quién hace la mano de obra directa? Lo que hacen parte de la producción. Los trabajadores. Los trabajadores. Correcto. Los que los hacen, trabajadores. muy bien, los trabajadores que directamente hacen el producto o servicio, ¿cierto? Entonces, para este caso son 220.000 unidades, de las cuales se van a utilizar 1.100.000 horas de mano de obra directa. Entonces, dice aquí que la capacidad que se tiene al momento, ¿sí? Es de 1.210.000 horas. Yo ya más adelante les explicaré a qué se refiere 1.210.000 horas. Y aquí también nos dan otro dato. Los costos indirectos anuales se totalizan en 962.500. Muchachos, ¿ustedes recuerdan qué son los costos indirectos? Son los que no hacen parte de la operación. Son los que no hacen parte de como tal, no están en el producto, ¿cierto, muchachos? Pero que... En este caso, Pero se necesitan para su presentación. Ejemplo, una bolsa, una caja, todo lo que sea empaque, embalaje. Exacto, el mantenimiento, la luz, el agua, ¿cierto? Todo lo que necesitemos para hacer el producto, ¿cierto? los servicios públicos. Exacto, los servicios públicos. Todo eso sería un costo indirecto, no va dentro del producto porque no vamos a ver ahí el agua, la luz, ¿cierto? Ahí veremos el cuero, veremos si es unos zapatos, vemos el cuero, el hilo, el pegante, los taches de pronto que tenga, la marquilla, todo eso es directo. Pero indirecto es todo lo que no le vamos a colocar al producto, pero que necesitamos intervenir para hacer ese producto. Entonces están los gastos, los servicios, ¿cierto? El costo de servicios, tenemos las máquinas que utilicemos, el mantenimiento que se haga a estas máquinas, como tal la infraestructura, es decir, la planta de producción, ¿cierto? Todo esto son costos indirectos. Entonces aquí nos dice en este ejercicio que los costos indirectos anuales presupuestados totalizan 962.500, de los cuales 412.500 son costos indirectos fijos. Bueno, ahí viene otra pregunta para ustedes. Estamos hablando de costos indirectos fijos. La pregunta es, ¿qué son costos indirectos fijos? Son aquellos que no varían cuando la producción o las ventas. Exacto, dentro del proceso de producción, ¿no? Vamos a hablar de Sí, producción. de la producción, exactamente. Ajá. Entonces, dentro del proceso de producción no varían correctamente, así como tú lo dijiste, no varían.
¿Qué ejemplo podríamos dar de un costo indirecto fijo que se mantiene? El arriendo. No sería como el sueldo de un ejemplo de un vigilante, de la vigilancia, algo así. Sí, podría ser un sueldo. Profesora, para hacer costos indirectos fijos, ahí que no varían, puntualmente tendríamos que entablar oficinas, alquileres de local, reparaciones, teléfono, electricidad. Exacto, pero que no varíen, ¿cierto? Que se Sí, mantengan para que se fijos mantengan fijos. Por lo durante menos el el contrato de periodo. un arrendamiento de la bodega es Es, un costo que se mantiene fijo durante 12 meses. Ya va a exacto. aumentar según pues, la tasa anual con el siguiente año. Exacto, muy bien. Entonces, durante el periodo. Profe, en cuanto a los servicios públicos, no sería un costo fijo que se mantenga, ¿no? Porque digamos que los servicios públicos varían majamente. Correcto, muy bien. Sí, porque inclusive habrán meses que, digamos, tengamos que gastar más agua, luz, bueno, la telefonía, porque a veces tendremos de pronto ese mismo año, de pronto desde ese mismo año. Profe, pero Sí. ahí en los fijos sí hay una excepción, porque en la Sí, constructora para la que yo trabajo sí, se compra un paquete de kilovatios por luz anuales. perfecto, listo. Entonces se mantiene como un costo fijo. Listo, perfecto, muy bien, exactamente. También podría suceder que exista alguna política donde esté fijado un costo fijo, ese entraría como un costo fijo, correcto, con costo indirecto fijo, muy bien, exactamente. Pero todos aquellos que si ya cambien dentro del periodo que estamos trabajando, ya serían costos indirectos variables. Listo, muchachos. Entonces les voy a hacer una pregunta que tiene que ver con esta frase que tenemos aquí o este pequeño oración. Si los costos indirectos anuales totalizan 962.500 y tenemos 412.500 indirectos fijos, ¿cuál sería el valor de los costos indirectos variables? $550,000, ¿no? Entonces, ¿qué operación hiciste allí? La suma, ¿no? De los dos. La resta entre el valor a los costos indirectos fijos. Exacto, muchachos. Entonces aquí la operación que debemos hacer, porque es la diferencia, ¿cierto? Siempre quedamos de una diferencia entre los dos valores, es una resta en la cual tenemos unos valores totales de 962.500, ¿cierto? 962.500. A ese valor le restamos los costos indirectos fijos, que son 412.500, y la resta, es decir, le quitamos los valores, los indirectos fijos para que nos dé los variables, ¿cierto? Y eso nos da, como nos dijo el compañero, 550.000. ¿Listo? 550.000 serían los costos indirectos variables, ¿vale? No sé si ahí ese proceso lo entendimos. Ese dato lo vamos a necesitar inclusive. Sí, profe. Listo. Profe, Sí. ahí dice que los costos indirectos variables reales para el año fueron de 572.000. Ah, ok. Sí, ya ahorita tranquilos porque estos son los presupuestados, ¿vale? Estos son los que prácticamente costos indirectos anuales presupuestados, ¿vale? Pero más adelante vamos a mirar qué nos dicen los reales, ¿sí? Pero sí, bueno, es importante lo que tú estás leyendo, pero entonces recordemos que esta frase de acá son presupuestados, ¿listo? Es el presupuesto que se hizo, ¿listo? En esta parte que estoy señalando, dice los costos indirectos anuales presupuestados, ¿vale? Perdón, un segundo ya aquí. Le doy ingreso a una compañera. Listo. Bueno, muchachos, y vuelvo a regresar aquí al ejercicio. Entonces, ya regresamos acá. Bueno, entonces sí, recuerden esta primera parte es costos anuales presupuestados. Bueno. Listo. Vale, muchachos. Entonces dice, se produjo un total, aquí cuando ya punto seguido, perdón, iniciamos una nueva oración del ejercicio, nos dice, se produjo un total de 228.000 unidades. ¿Qué quiere decir? Que esto ya es real, ¿sí? A partir de acá, estoy señalando en azul, lo que de ahí a partir ya es real. Entonces, una pregunta, dice, se produjo un total de 228.000 unidades. ¿Cuántas unidades eran esperadas? 220.000 unidades. Ahí se produjeron
Más unidades, 800. Exacto. Entonces se produjeron más unidades que fueron 8.800, ¿cierto? Por eso ahí se produjo un total de 228.000 unidades. Bueno, quiere decir que lo real fue 228.000 unidades de las 220.000 unidades que se requerían. ¿Listo? Hicimos más unidades. Ahora, empleando 1.188.000 horas de mano de obra directa durante el año. ¿Qué me pueden comentar de las horas? Que aumentaron las horas también. Claro. Las esperadas eran No, 1.000.000 disminuyeron las horas. 1.188.000. No, aumentaron porque las proyectadas eran 1.100.000. Y estas están en 1.188.000 horas. Exacto. Entonces, las reales fueron mayores. Profe, 78 horas más. Entonces fueron 88 horas más, ¿cierto? 88 horas más. 88.000, ¿no? 88, sino 88.000. Sí. ¿Cierto? 88.000 horas más en el año. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Sí, señora. Vale, listo. Bueno, ahí vamos. ¿Listo? Dice, los costos indirectos variables reales para el año fueron de 572.000. ¿Listo? Los indirectos variables reales. ¿Cuántos habíamos nombrado en el anterior enunciado? Los que eran estándar o presupuestados. 550, quiere decir que acá también aumentó. Exactamente, aquí también aumentaron. Los costos indirectos variables reales. Habíamos dicho que 550.000, pero en este caso fueron 572.000 los reales, ¿cierto? Los indirectos variables reales. Y también nos indica que los costos indirectos fijos reales fueron de 440.000. Y, profe, ¿sí? o sea que aquí prácticamente ya podemos estar analizando que ya este es un costo sobreasignado a lo real, ¿no? Exacto, o sea, en lo real se nos fue por arriba de lo que teníamos presupuestado, correcto, exactamente, muy bien. Ya digamos que las causas dentro del ejercicio no nos las dan, pero pudieron haber existido muchas causas, ¿no? Sobrecostos en los materiales, sobrecostos de pronto de temas de aumento, puede ser por el tema de aumento de tasas, bueno, tantas cosas que pueden suceder aquí que las analizábamos en la clase anterior, ¿no? De efectos micro y macroeconómicos, ¿no? Que suceden normalmente en la economía y que afectan el tema de costos en las empresas, ¿no? Dentro del análisis de lo que pudo haber sucedido acá, ¿no? ¿Listo, muchachos? Porque si nos dimos cuenta, todo, digamos que todo fue por encima de lo presupuestado, ¿no? O de lo estandarizado. Bueno, muchachos, entonces, no sé si hay alguna duda, inquietud, pregunta, aporte. Bueno, no sé si alguien por ahí, que tengo pantalla completa. Un momentico. Seguimos con la vida. Sí, mi Dani Dayana Yate, ¿tienes una pregunta? Buenas noches, profe. Profe, lo que pasa es que yo pues tengo los dos trabajos de Sí. las otras materias, pero Sí. no estoy en Classroom. Entonces, a ver si tú me puedes agregar para yo enviar los trabajos. Listo. Y como el de ayer, solo había tiempo para ayer, no sé si lo puedo enviar. Yo lo tengo desde ayer, pero como no tengo Classroom. Si quieres ahorita, ya, si quieres nos quedamos las dos y yo te apoyo para que revisemos de una vez ese tema y quedemos todo al día, ¿vale? Bueno, profe, gracias. Listo, vale, muchachos. Entonces, continuamos entonces aquí con el ejercicio que estamos trabajando. Y pues entonces ya miramos lo que es el planteamiento. Recuerden que en un ejercicio matemático, porque pues recuerden que yo he sido profe de matemáticas, uno primero revisa el planteamiento del problema, ¿cierto? En este caso estamos mirando el problema, en qué consiste, qué variables tiene, qué valores presenta, y pues de acuerdo también al conocimiento de costos, entonces ya analizamos las variables que son estandarizadas o presupuestadas y las variables que son reales, ¿listo? Entonces ya hicimos esa primera parte y ya hicimos el análisis. Nos vamos a ir a la segunda parte, que es donde nos
nos piden un cálculo de resultados según unas preguntas. En este caso dice se pide, primero tenemos 4 ítems que nos piden y nos piden un primero, calcular las variaciones en el desembolso y el volumen de los costos indirectos fijos, ¿vale? Entonces recuerden que aquí ya vamos a trabajar costos indirectos fijos que los hemos ya definido como estos costos que no están directamente en el producto, pero que es necesario desarrollarlos para el desarrollo de la producción del producto, ¿cierto? En este caso, este producto que están haciendo la compañía John. Bueno, el segundo ítem que nos piden es calcular las variaciones en el desembolso y la eficiencia de los costos indirectos variables, ¿sí? Entonces, en el primero es indirectos fijos y en el segundo son indirectos variables. Bueno, teniendo ya esos dos ítems, nos piden un tercer punto que es calcular las variaciones en los costos indirectos utilizando un análisis de dos variaciones. ¿Listo? Vamos a hacer un análisis de dos variaciones, pero esto cómo se hace este tercer punto teniendo las variaciones que tuvimos al inicio en el primero y segundo punto. Y el cuarto punto vamos a calcular las variaciones de costos indirectos utilizando un análisis de tres variaciones. ¿Listo? Entonces en el punto número 3 es de dos variaciones y en el punto número 4 va a ser un análisis de tres variaciones. De igual forma, pues ustedes saben que yo les explico el paso a paso para hacer cada uno de estos puntos y pues lógicamente nos queda la grabación en el paso a paso también con sus dudas, sus intervenciones, digamos, sus aportes también porque son muy valiosos dentro de esta grabación. Bueno muchachos, entonces vamos ahora sí a la siguiente parte que es la solución. Para la solución entonces ya empezamos acá. Entonces, en esta solución tenemos un primer punto, ¿sí? Que tenemos que encontrar la base de asignación de los costos indirectos para las unidades de producto. Tenemos que encontrar el plan de producción para el periodo que nosotros ya nombramos, ¿cierto, muchachos? ¿Cuántos se tenían presupuestados para completar durante el año de unidades de producción? 220.000, ¿no? Correcto. 220.000. Correcto, estas son las unidades que la empresa, digamos, espera producir en el año. Entonces, por eso dice 220.000 unidades de producto terminado, ¿vale? Ya todo el proceso productivo durante el año, ya 220.000 unidades totalmente terminadas. Querríamos decir, ya listas para la venta. Bueno. El presupuesto a nivel de producción, entonces sabemos que el presupuesto de producción fue ¿cuánto? Las 220.000 unidades producidas, ¿cierto? Ese es el presupuesto, ¿cierto? Lo que se busca. Y ahora vamos a mirar aquí el presupuesto de costos indirectos totales. ¿Cuánto fue lo que se presupuestó según los datos de costos indirectos? 962.500. 962.500, ¿cierto? Que fue el primer dato. Yo me subo, siempre discúlpenme porque es que a veces es un poco molesto, pero pues lo hacemos porque este es como un tema virtual. Entonces yo me devuelvo. Muchachos, miren, entonces aquí nos decía que los costos indirectos anuales presupuestados son 962.500, que ya lo habíamos revisado con ustedes, ¿cierto? 962.500 es la cantidad de presupuesto que tenemos para ese momento, al iniciar. Entonces decíamos, otro dato que nos daba era que los costos indirectos fijos, CIF significa costos indirectos fijos en sus siglas, el CIF, ¿sí? El CIF, para que no se les olvide, CIF significa costos indirectos fijos. En este caso los fijos nos dieron un valor que fueron ¿cuántos? 412.500. Exacto, 412.500. Ese dato también nos lo dieron como presupuestado o costo estándar, ¿cierto? Que se presupuestó para el momento. Nosotros, con la ayuda de ustedes, yo les pregunté cuáles serían los costos indirectos variables y lo que hicimos fue la resta entre estas dos cantidades, 962.500 menos los 412.500 que son los costos indirectos fijos. Entonces, con ustedes verificamos que la diferencia, es decir, la resta, porque habría que hacer una resta, ¿cierto?
al total restarle los costos indirectos fijos para hallar los costos indirectos variables, que en este caso nos da 550.000. ¿Listo? Aquí está el ítem. Bueno, entonces muchachos, esta solución planteada, ¿la entendemos? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Qué duda tenemos? Clarita, clarita. Vale, No, perfecto. ¿está entendido, profe? Vale, muchachos, listo, muy bien. Entonces, aquí, en este caso, también tenemos unos datos, ¿listo? Tenemos una tasa fija y una tasa variable, ¿listo? Entonces, la tasa fija es de 1.875 por cada unidad de producto y una tasa variable de 2.5 por cada unidad de producto. Bueno, entonces, a ver, bueno, por ahí creo que también hay otra. Profe, Sí. qué pena. ¿Cómo es que se saca la tasa variable? Bueno, entonces aquí muchachos, ¿ustedes cómo creen que se sacaron estos valores? 1.875 y 2.5. Eso es lo que tengo la duda. Bueno, a ver, miremos los datos que nos dan. Bueno, entonces, a ver, sigamos mirando y ahorita revisamos ese pedacito. A ver, aquí nos dice que de mano de obra, ¿cierto? Por ejemplo, aquí vamos a sacar el tema unitario, ¿cierto? Recuerden que todo costeo, yo les indiqué a ustedes, o les vengo indicando, que para costear un producto siempre lo debemos manejar de forma unitaria, ¿cierto? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Cuando ustedes vayan a costear productos, empecemos costeando todo lo que contiene un producto, ¿cierto? En este caso, muchachos, recordamos, y es una pregunta para todos, ¿cuántos son los elementos del costo? Es profe. 3. Son 3, ¿cierto? El fijo y el variable. Entonces, son 3 los elementos del costo. ¿Qué tiene un costo? Entonces, por favor, me van a nombrar. Mano de obra. Materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Muy bien. Materia prima, mano de obra y los costos indirectos de fabricación, ¿cierto? De fabricación. Correctamente. Entonces siempre van a tener esos elementos. Bueno, para este caso de esta tarjeta de costo estándar para una unidad de producto, tenemos la mano de obra, ¿cierto? Tenemos mano de obra. Y tenemos que una unidad de producto en este estándar, recuerden cuál es el estándar, nos tiene que es 0.2 horas, ¿sí? 0.2 horas. ¿Cómo podríamos saber de dónde salen ese 0.2 horas? Profe, pues yo dividí los 220.000 en el 1.100.000 horas que estaban presupuestadas y me dio esos 0.2. Ok, No sé si lo hice entonces, bien. correcto. ¿Dividir las horas con la producción? Listo, entonces es muy bien por eso, porque estamos hablando del costo estándar, que el costo estándar es cuando apenas estamos como presupuestando el costo por unidad, ¿cierto? De producto. Entonces, aquí en esta sección primera, ¿cierto? Que fue la que nosotros analizamos en esta primera parte, ¿cierto? La primera parte nos dice que el presupuesto se hace en una producción anual de 220.000 horas con 1.100.000 horas. Entonces, 1.100.000 horas, que es la mano de obra, ¿cierto? Lo que nosotros hacemos es una operación de, por aquí me dicen que hicieron como la operación. A ver. Se dividió, profe, se dividió los 2.000, los 220.000 dividido en el 1.100.000 horas. Ok, pues tú dividiste los 220.000 en 1.100.000 horas, ¿cierto? Sí, señora, no sé si lo hice bien. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque así obtenemos el valor de cada
de cada unidad, ¿cierto? Entonces la fórmula para hallar la unidad es total de producción dividido en el número total de horas, ¿listo? Pero en este caso presupuestadas, ¿listo? Esa sería la fórmula. Entonces, si ustedes, los invito de pronto a que hagan la operación en su celular, si tienen un computador ahí, dividen 220.000 entre 1.100.000 horas que fueron las trabajadas. Sí, profe, sí, eso. Listo. Entonces ya tenemos que la mano de obra, ¿cierto? Que es la que estamos hablando, está aquí, un valor unidad de 0.2 horas, operación de la cual se obtiene del total de producción dividido, estandarizada, ¿no? O sea, presupuestada, dividido entre el total de horas también presupuestadas, nos da 0.2 horas. Listo. Ya tenemos la cantidad unitaria para hacer una unidad de producto, ¿listo? En estándar, ¿no? Es decir, presupuestada. Ahora, nos vamos a costos indirectos, ¿sí? Que es otra parte, digamos, de nuestro elemento de costo, y que estos costos indirectos se dividen en costos indirectos fijos y costos indirectos variables. Pero aquí también surge una pregunta para todos ustedes y es, ¿cómo hallamos una unidad de costo indirecto fijo de 1.875 y una unidad de costo indirecto variable que en este caso es 2.5 o 2.00, ¿cierto? 500, perdón. ¿Cómo lo haríamos, muchachos? Entonces me voy a devolver acá donde tenemos los datos. ¿Cómo lo harían ustedes? Pueden ir haciendo ahí la operación tranquilos. Digamos que pueden ir mirando y revisando. Profe, la división entre el costo fijo y la producción esperada, que serían los 220. Entonces, a ver, entonces tú como harías, si quieren háganla ahí tranquilos, o sea, hagan el ejercicio porque la matemática es así. La matemática es de hacer el ejercicio, ir revisando. En este caso ustedes tienen la respuesta, vamos a mirar de dónde sería, ¿cierto? Entonces, de la producción dividida en ¿qué? En el costo indirecto fijo, profe, 412.500. Bueno, entonces ustedes me dicen que, a ver, hagan la operación, me indican, si quieren háganla el ejercicio. Sí, sí, nos dio 875. 1.875. A ver, venga, nos devolvemos aquí. Entonces, 1.875, ¿cómo les da? Profe, se coge 412.000 dividido Sí. entre 220. Entonces Eso tú da tomas 400, 1.875. Una producción anual esperada. entonces tú tomas 412.500 y los divides en 220.000. Que es la producción. correcto, muy bien, muchachos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo está ligado a la producción total, ¿cierto? En lo mismo que hicimos en la primera parte, que fue la mano de obra, ¿cierto? La hora, unidad, mano de obra. Entonces, siempre que hagan esta operación, siempre va a tener que tomar la producción total anual esperada. En este caso, lo que estamos haciendo es, tomamos el valor también presupuestado o estándar, que son los 412.500, y los dividimos en la producción total, que son los 220.000, que también son valor producción esperada o estándar o estimada, ¿cierto? Y ya hicieron la operación, muchachos, para saber que esta tasa es así, para la pregunta que inclusive nos hizo una compañera que yo les dije, ahorita la vamos a revisar. Y entonces la fórmula de esta tasa es producción esperada dividida en el costo esperado fijo, costo indirecto esperado fijo. Profe, ¿Sí? no da 1.875 y no 1.872. No, si da eso. 1872. Bueno, entonces, a ver, bueno, voy a hacerlo aquí en un Excel. A ver, voy a abrir aquí en Excel. Profe, Sí, pero que, o sea, se divide, si dividimos 220.000, que es que la producción esperada, ¿cierto? sí.
Eso se divide en cuatro. No, a mí sí me da 1875. A mí Yo- también. A mí también, Sí, yo sí. cojo 412.500, los dividimos por 220.000 y da 1.875. Bueno, yo voy a anotar aquí los datos, 412.500, ¿cierto? Voy a hacerlo acá en este Excel. Sí, sí da 1875. Da 1 punto, ¿no, muchachos? Perdón, sí, uno. Sí, profe, 1,875. Sí, voy a ampliar aquí para que Ah, lo 0, vean. 0, sí, Entonces, 75. 412.500 voy aquí a darlo en valores acá. Sí, profe, sí, sí da. Sí, claro, pero entonces ven para que todos lo confirmemos. Voy a hacer la operación aquí, 220.000, que sería la producción esperada, ¿cierto? Cantidad, ¿cierto? Esto sería como cantidad, no sería valor unidad, sino valor cantidad total, ¿cierto? Entonces aquí lo que hacemos es, entonces igual, voy a hacerlo formulado, igual, entonces esta cantidad, ¿cierto? Que sería la celda R6 dividido, la fórmula es dividir, valor costo indirecto, ¿cierto? Fijo, entre la producción real. Y eso nos da, vamos a colocarlo en decimales, ¿cierto? Es 1.875. ¿Listo? Esa sería la tasa. Correcto, profe, sí, señora. Vale, pues para que confirmemos. Listo, muchachos. Entonces ya. Profe, qué pena. Sí. ¿Me puedes repetir cuando dijiste que cómo se sacaba la fórmula de la tasa fija? O sea, es igual, solo se divide, pero es que tuviste unos Sí. conceptos, dijiste producción esperada en... Sí, o sea, aquí va esto se llaman costos indirectos fijos, ¿cierto? O sea, el CID, pero esos son estándar, ¿no? Pero voy a colocarlo en mayúscula. Costo indirecto fijo, estándar, ¿vale? Voy a colocarlo aquí. Y esta sería la producción esperada. Producción esperada, que es la que estimaba la organización tener al año, ¿cierto? Que también están en los estándar, ¿no, profe? Exacto, estándar, correcto. Se llama esperada o estándar, ¿listo? Voy a agregarle aquí estándar para que sigamos con el mismo concepto. ¿Listo? Producción esperada estándar y eso nos da este resultado. La división de estas dos cantidades, ¿cierto? Nos da 1.875. ¿Listo? Sí, sí, señora. Bueno, listo, muchachos. Bueno, entonces ya ahora sí sabemos que el costo indirecto fijo estándar, ¿no? Porque recuerden que esta es la tarjeta estándar o la que normalmente nosotros presupuestamos o estimamos para un futuro, ¿cierto? Entonces, por unidad de costo indirecto fijo es de 1.875, es decir, que el costo es de 1.875 por una unidad, ¿cierto? Aquí lo que uno hace es una unidad de 1.875, pues lógicamente 1 por 1.875 nos da 1.875. Ahora viene la misma pregunta. ¿Cuánto nos da entonces la unidad del costo indirecto variable? ¿Cuál sería la operación? 2.5. Ahí serían los 550 dividido también igual a los 220. Entonces ahí serían, muy bien, serían los 50.000, ¿cierto? Que dijimos Sí. que era el costo indirecto variable estándar. Más Lo punto dividimos. 5, profe. Entonces, Pero, correcto. profe, en este queda 2.5, ¿por qué ahí sale 2.500? ¿O lo Bueno, redondean o qué? sí se dan cuenta que es muy Por diferente los decir. decimales. Exacto, ahí es donde la matemática es importante, muchachos. Voy a irme aquí al Excel y por eso abrí este Excel. Esto no es 1875, esto es 1.875, es decir, hay 3 decimales. En el caso del compañero que me dice 2.5, me dice, profe, ¿y por qué tú le colocas 2.500? Porque tú... Necesito escuchar súper feo. Es que tienen abierto el micrófono y ahí mismo se distorsiona, muchachos. A ver si lo cierran un momentico. Bueno, muchachos, miren, en esta cantidad tenemos ¿cuántos decimales? 3. 3. Decimales. Sí, correcto. Si aquí yo trabajo en 3 decimales, esta cantidad también la convierto en 3 decimales, ¿cómo? ¿Agregándole qué? Ceros. Agregándole ceros, ¿cierto? Entonces 2.5 y ahí ya me quedan las dos cantidades con 3 cifras decimales. ¿Listo? 3 cifras decimales. Y aquí en la tarjeta estándar
toda la trabajamos con 3 cifras decimales, ¿vale? ¿Listo, muchachos? Profe, esos dos resultados de costos indirectos, fijos y variables serían los mismos que vamos a poner arriba, este resultado de ahí. Sí, son Donde estas dos este tasas. sea el resultado que dé. Exactamente, estas son las dos tasas. Pero aquí, si ustedes se dan cuenta, la tasa aquí la escribimos 2.5 y aquí 2.500 porque aquí la estamos escribiendo con 3 cifras decimales. ¿Sí? 2.5 a 2.500 es lo mismo. ¿Listo? Solo que aquí le agregamos 2 ceros para que quede de 3 cifras decimales. ¿Listo? Y esas son las dos tasas, tanto fija como variable. ¿Listo, muchachos? Profe, me perdí. ¿En qué se perdió? Porque es que estoy leyendo el enunciado, dice que en la parte de abajo dice los costos indirectos variables reales para el año fueron de 572 y porque abajo dice 550. Ok. Bueno, ¿Por qué estoy así? sí, ¿se acuerdan que esa Estoy en las operación? mismas. A ver, recuerden, muchachos, que aquí esos 50.000, esos 550.000 no los dieron, y que son en los presupuestados no nos los dieron. Solo nos dieron los costos indirectos fijos, pero no los variables, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que hicimos una operación? Aquí está en este proceso, la operación acá. Costos variables, indirectos variables son 550.000, que era la operación de restar, ¿cuáles? De restar los costos indirectos anuales presupuestados, que son 962, 500 562.500. menos los costos indirectos fijos presupuestados, 412.500 nos da 550. 550.000, ¿no, muchachos? Para eso. 550.000. Sí, correcto. Muy bien. Ya ahora sí las compañeritas se dieron cuenta de dónde venían estos 550.000. Sí, profe, ya dije que lo había olvidado, no había tomado la nota. Ok, eso. Los 572 Entonces es restar son estos. reales, esos ya serían los reales. No. No, el estándar. El estándar. Es que no nos dieron pues el valor estándar y por eso tocó hacer la operación. No, el 572, el que está arriba. Que Ese es el real. Los fijos reales y ya. Sí, es correcto. El otro es la variable. Ajá, correcto. Y estamos en la tarjeta de costo estándar, o sea, la que se presupuesta, ¿no? Bueno, muchachos, entonces hasta ahí vamos en la tarjeta de costo estándar por unidad de producto. Bueno, ¿hasta aquí quedamos acordes con este resultado? Sí, sí. Sí, señora. Sí, profe. Listo. Bueno, entonces nos vamos a el proceso donde nos dice cálculo de variaciones de costo, ¿cierto? Cálculo de variaciones de costo, entonces vamos a hacer los siguientes procedimientos que son el análisis integrado de las variaciones de los costos indirectos, los cuales contienen 2 ítems, los costos indirectos variables que no tienen variación en el volumen de producción y los costos indirectos fijos que no tienen variación en eficiencia. Vamos a mirar para ello un panel A que ya les voy a explicar. Un panel A que se llama costos indirectos variables por la manufactura. ¿Listo? Costos indirectos variables. Panel A. Entonces, ¿qué es un panel? A ver, les voy a indicar qué es un panel. Es toda esta descripción que ustedes ven acá. Esto es un panel, ¿listo? Esto es un panel de análisis de costos, ¿listo? Esperen un segundito que me aparece acá. Ya, un segundo. Bueno, a ver, muchachos. Entonces, para este panel vamos a utilizar 4 ítems, ¿listo? ¿Cuáles son? Voy a mostrarles aquí los 4 ítems que vamos a manejar, que son, este primer recuadro que ustedes ven aquí, se llama los costos reales incurridos, ¿listo? Costos reales incurridos, es decir, los costos que realmente se incurrieron, ¿listo? Ese es un primer panel, ¿vale? Ese es un primer panel de este panel A. Este otro recuadro también nos va a decir la cantidad real de insumos por tasa presupuestada, ¿listo? Esta es la cantidad real de insumos por tasa presupuestada.
Vamos a tener un tercer recuadro que es un presupuesto flexible, donde lo vamos a trabajar con la cantidad de insumos presupuestada, ¿sí?, permitida para la producción real por tasa presupuestada. ¿Listo? Tranquilos que ya ahorita les voy a explicar cada uno de esos recuadros. Y un cuarto recuadro donde está todo lo aplicado, que cómo se hace ese recuadro aplicado con la cantidad de insumos presupuestada permitida para la producción real por la tasa presupuestada. Bueno, entonces vamos a empezar a mirar cada recuadro, ¿sí?, cada recuadro que contiene dentro de este desarrollo del ejercicio. Entonces aquí tenemos que para el primer recuadro que ustedes ven acá, que es el que yo estoy marcando acá, señalando con el cursor, tenemos la cantidad real de insumos. Pregunta, muchachos, ¿cuál fue la cantidad real de insumos? Las barras, Los 200. encima de los vidrios, 228. frutas. 228.800. Sí, correcto. Entonces la cantidad real para todos, muchachos, ¿no? Esto es para toda la información. La cantidad real de insumos que se produjeron fueron de 228.800, ¿cierto? Ahí en la fórmula me dice, tome la cantidad real de insumos. Yo aquí la tomo, 228.800. ¿Listo? ¿De acuerdo, muchachos, con que esa fue la cantidad real de insumos? Sí, profe. Vale, perfecto. Y aquí nos indica que lo multipliquemos por la tasa real de 2.5 unidad. ¿Listo? Perdón, es que aquí hay un error, ya me di cuenta que aquí hay un error. Y aquí quedó en este documento tasa real, pero realmente el 2.5 es ¿qué? Presupuestada. El valor por unidad. Valor real por unidad. Esa es la tasa variable. Profe. ¿Cierto? La tasa variable real está acá, ¿cierto? 2.6. 2.5, ¿cierto? Que es la tasa variable. Ok. Y aquí, cantidad real de insumos, que son ¿cuántos? En este segundo recuadro. Los mismos 228.800. Para uno. 2.228.000 unidades. Eso, 2.228.000. Unidades, ¿cierto? Unidades desarrolladas de forma real. Y lo mismo, multiplicadas por la tasa presupuestada. ¿Listo? Bueno, muchachos, les voy a dar una clave acá, y es que yo les dije que en el panel A vamos a trabajar los costos indirectos variables, ¿cierto? Por eso la tasa que estamos colocando aquí es del 2.5, que es de la tasa variable. ¿Se acuerdan que esa la obtuvimos acá? 2.5, costo indirecto variable, ¿se acuerdan? La tasa variable. Para que les quede claro por qué es 2.5, porque estamos colocando ahí 2.5. ¿Sí, muchachos? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Bueno, entonces, ¿qué detalle encuentran ustedes acá? Que las dos fórmulas son ¿qué? Profe, porque una dice costos y una cantidad y pues la fórmula es igual. ¿En cantidad no debería ir 220? No, porque estamos hablando de la cantidad real, ¿sí? Aquí dice cantidad real de insumos, la cantidad real de insumos, y aquí también cantidad real de insumos es la cantidad real de insumos, ¿cierto? Cantidad real de insumos producidos. Por la tasa que fue 2.5 variable, ¿cierto? La tasa fue 2.5 variable, ¿cierto? Por unidad. Profe, una pregunta, ¿la Sí. tasa real y la tasa presupuestada es la misma? Que veo que tiene el mismo valor. No, es que hubo un errorcito acá en el ejercicio de este documento y aquí no es tasa real, aquí no va tasa real, aquí va tasa estándar, ¿listo? Si me hacen un favor ahí, colocan en algún ladito que hay un error aquí en este documento y aquí no va tasa real. Recuerden que todo libro o documento siempre trae un error. Y en este error que encontramos es que aquí dice tasa real y aquí realmente es una tasa estándar, ¿listo? Tasa estándar variable, ¿listo? ¿Sí, muchachos? ¿Ya me dejaron sola? Sí, profe. Sí, señora. Ah, bueno, ya me estoy asustando. Bueno, no me asusten, muchachos, porque aún es 31 de octubre. Bueno, a ver, muchachos, entonces ustedes me van a ayudar con una operación.
Van a multiplicar los 228.800 por 2.5. ¿Cuánto les da eso? Profe, sí da los 572.000. Los Sí, o sea, digamos que 572. realmente la pasada ya sí realmente pues valió. Exacto, entonces aquí también lo mismo, ¿no? Estamos utilizando los mismos valores, por tanto nos da el mismo valor, ¿cierto? Sí, señora. Profe, o sea que ya por la unidad ya no se le ponen los decimales, entonces ¿por qué se colocan arriba los dos decimales de cero? Perdóname, ¿me puedes repetir tu pregunta? Profe, lo que pasa es que aquí, por ejemplo, acá ya se le quitan los dos ceros, entonces no debería colocárselo arriba en la unidad de los dos ceros, porque si aquí no existe. Sí, bueno, te voy a dar una regla matemática. Bueno, esta es más una regla matemática, ¿sí? Que cuando tú coloques unos datos con cifras, el número de cifras decimales en todas las unidades tienen que ser iguales, ¿listo? Aquí por presentación de esta tarjeta trabajamos 3 cifras decimales y por eso se le colocaron 3 cifras, ¿vale? Fue por ese dato. Pero si tú te diste cuenta, aquí en el dato no le colocamos, sino fue acá por colocarlo en la presentación de la tarjeta, ¿listo? Se le colocan las mismas cifras decimales, ¿listo? Esa es una regla matemática, ¿listo? Que cuando hacemos un informe, y en este caso una tarjeta de costo es una tarjeta de informe, ¿listo? Y por presentación tiene que quedar con las mismas cifras decimales, ¿vale? Bueno, y aquí pues si ya la utilizamos sin las 3 cifras decimales, sino solamente con una cifra decimal, ¿vale? ¿Sí o no? Ya, no me contestan y yo quedo perdida. Es que sí estábamos un poco, yo también estaba confundida con esto, porque en un lado y por eso era que no sabía dónde salía un valor, profe. Ah, ya, Tiende a pero confundir un recuerden poco. muchachos que, bueno, ese es un tema, yo he dado matemáticas, yo he dado cálculo, trigonometría, he dado álgebra inferencial, bueno, cálculo diferencial, y hay un importante que sí los muchachos tienden a confundirse con las cifras decimales, sí es un problema matemático, ¿sí? Entonces recuerden que es igual 2,5 a 2,5000, la cantidad de ceros que ustedes ubiquen hacia la derecha, ¿sí? Eso nos lo dicen las Listo, reglas profe, de de los una. decimales. Muchas gracias. Vale, muchachos, listo. Bueno, entonces aquí en este ejercicio sabemos que las dos operaciones nos dieron igual, 572.000 y 572.000, tanto en el primer recuadro, que era de costos reales incurridos, y en la cantidad real de insumos, ¿sí? Nos dio los mismos valores, pues porque digamos que los valores que se utilizan allí son iguales. Ustedes se dan cuenta que aquí hay un cero. ¿Sí evidencian este cero de acá? No. Sí, señora. Ok, entonces, ¿qué es este cero? Es la diferencia entre estas dos cantidades que ustedes ven acá. Como las cantidades fueron iguales, ¿qué pasa con este cero? Quiere decir que no hubo una ¿qué? Una variación. No hubo variación. Una variación en gastos. Correcto. Entonces hubo un cero en variación en gastos. Es decir, que estos gastos fueron iguales, ¿cierto? Tanto en los costos reales incurridos como en los costos reales del insumo, ¿sí? No hubo variación, por tanto, por eso nos da cero acá. Dentro de estas dos fórmulas no hubo variación. ¿Listo? Eso es lo que vemos en este panel que nos da esta primera parte. ¿Listo? Tenemos esa primera parte. Estos dos datos, ¿cierto? Este dato con este dato nos dio 572.000, por tanto, la variación de gastos fue de 0. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Ahora vamos a mirar aquí el siguiente recuadro. Una pregunta. Dime. Digamos, en ese caso, pues dan iguales, pero digamos, habrían casos en los que los costos reales incurridos sean diferentes datos a la de cantidad real de insumos. No, porque si ustedes se dan cuenta que la cantidad real de insumos se va a tomar siempre, ¿cierto? Y lo mismo la tasa aquí, que es tasa estándar, y con la tasa presupuestada van a ser las mismas, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, va a ser la variación de gastos siempre va a ser igual, ¿listo? Para este caso, ¿no? Ahorita vamos a mirar de pronto cuándo varía en este otro recuadro, ¿listo? Bueno, entonces vamos a mirar este presupuesto flexible, cuya fórmula nos dice que tomemos la cantidad de insumos presupuestada
que yo les voy a preguntar a ustedes. ¿Cuánto fue la cantidad de insumos presupuestada? Vamos para la 220.000. Exacto. La presupuestada, pues, para obtener la producción real fue de 220.000, ¿cierto? Ese dato lo tenemos en la parte de arriba, donde ellos nos indican que fue lo que estimaron, lo que presupuestaron, ¿cierto? 220.000. A ese valor le vamos a multiplicar la tasa presupuestada, que nuevamente es de ¿cuánto? 2.5. 2.5, ¿cierto? No, volvemos a tomar esa tasa, ¿listo? Esa tasa presupuestada de 2.5 de lo que son los costos indirectos variables. Recuerden que todo este panel que estamos trabajando es de costos indirectos variables, ¿no? Yo les indiqué acá, panel A, costos indirectos variables, por eso estamos tomando 2.5, que es la tasa de costos indirectos variables. ¿Listo? Sí, señora. Vale, muchachos. Bueno, ayúdenme entonces ustedes, por favor, a hacer esta operación de esta fórmula. 220.000. No sé si al fin este man. Sí, profe, sí da. Sí dan los 550.000. 150. Entonces, 220.000 por, ¿cierto? 2.5 nos da 550.000. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a diferenciar? Estos dos rubros, es decir, estos dos recuadros, vamos a referenciar, a hallar la variación tanto de la cantidad real de insumos, ¿cierto? Con el presupuesto flexible que tiene esta fórmula. Entonces, vamos a encontrar la diferencia. 572.000. Ahí son los 22.000, profe, que tiene de desfavorable. Ajá. De variación en eficiencia. Ajá, variación en eficiencia. Entonces, tenemos esa diferencia de 22.000. Bueno, en este caso dice variación en eficiencia. ¿Qué podríamos analizar? ¿Cómo analizarían ustedes esa diferencia, muchachos? Que el presupuestado fue menor al real. Entonces, que el presupuestado fue menor al real, correcto, porque es que en este nos dice que estos 220.000, ¿cierto? Fueron los que nosotros habíamos estimado, ¿cierto? Pero realmente los que nosotros realizamos en cantidad fueron de 572.000, es decir, que en el caso de la eficiencia de la producción fue una diferencia de 22.000, ¿cierto? Una variación de eficiencia de 22.000. ¿Listo? Como nos dice la compañera. Sí. Una preguntita, qué pena. Sí. O sea que siempre se toman los dos primeros y se le saca la diferencia con los dos siguientes. Sí, siempre vamos a ir en este orden, correcto. En este orden vamos a ir así. Vale, muy amable, gracias. Correcto, vale, muchachos, listo. Entonces, a este momento tenemos una diferencia de 22.000, ¿sí? Que esa sería una variación de eficiencia porque en este momento sabemos que lo que produjimos fue mayor a lo que nosotros estimamos, ¿cierto? Eso nos pasaría. Y ahí tenemos una pérdida en eficiencia del 4%, ¿no? Ok, ¿cómo la obtuviste? ¿Cómo, profe? Sí, que tú me dices que tienes una pérdida de eficiencia del 4%. ¿Cómo la desarrollaste? Pues yo la calculé pues restando y ahí la multipliqué, le sumé el porcentaje. Bueno. 550.000 más ¿sí? El 4%, haciendo un cálculo de aproximación, ¿sí? te da 572.000 pesos. Ah, ok, ya te entendí. O sea, para llegar de 550.000 a 572.000, tú lo indicas por medio porcentual, ¿cierto? Digamos que Sí, 572.000 sería el 100%, ¿cuánto sería 550.000? ¿Cierto? Y eso nos da una diferencia porcentual. Correcto. Tú la pasas a porcentaje. Ok, listo. Vale. Ahora aquí vamos al siguiente recuadro, ¿cierto? En el siguiente recuadro dice lo aplicado. En este caso vamos a tomar cantidad de insumos presupuestada, ¿cierto? Permitida para la producción real, que en este caso la presupuestada nuevamente es ¿cuánto? 220.000. 220.000 unidades, ¿cierto? Esa es la presupuestada.
Y aquí, o nuevamente nos dice que multiplíquelo por la tasa, ¿cierto? Por la tasa, que es nuevamente 2.5, ¿cierto? La tasa variable, indirecta, ¿cierto? Por unidad de producto. Entonces, esta fórmula también nos da ¿cuánto? Oye, 550.000. Los 550.000. No hay variación. Ok. Entonces, en este caso, Aquí. en este caso, No, mira, verdad, de la rojita. porfis, Nelson tiene el micrófono abierto. ¿listo? Bueno, listo, muchachos. Entonces, aquí tenemos también que las fórmulas en los dos casos serían también los mismos rubros, ¿cierto? Por lo tanto, nos está dando el mismo valor para las dos fórmulas, ¿cierto? 550.000. Y aquí, pues, dice que nunca hay variación, ¿cierto? Como vamos a trabajar con las mismas fórmulas, no obtenemos variación, ¿listo? Bueno, seguimos con este panel, ¿sí? En este panel ya hicimos como la primera parte, ¿sí? La primera parte, ya estoy señalando la primera parte del panel y ahora vamos a seguir como trabajando este panel, ¿listo? Vamos a ir revisando. Entonces decimos que la variación de gastos fue 0 y que la variación en eficiencia fue 22.000, ¿cierto? Comparando estas dos fórmulas obtenidas. Entonces nos dice que, ustedes si ven que van cerrando aquí como las flechitas, y nos dice que la variación del presupuesto flexible, entonces, ¿cuál fue? Es como bajar esta cantidad de acá, ¿cierto? 22.000. Los 22.000. La variación del presupuesto flexible fue de 22.000 y pues aquí al bajar en esta no hubo variación, ¿cierto? No hubo variación. Ahora, seguimos bajando como esta cantidad del presupuesto flexible y como conclusión en esta definición decimos que los costos indirectos variables fueron ¿de cuánto? De 22.000. 22.000. Bueno, pregunta, que ahora sí viene la pregunta, de pronto ustedes decían, ¿esta D qué significa? ¿Cierto? ¿Esta D qué significa? ¿Sí? ¿Ustedes se hacían esa pregunta? No. Desfavorable. Pues yo pensé que era desfavorable, profe. Bueno, les voy Era a la D contar. de desfavorable. Vale, entonces les voy a contar qué significa esa D. Esa D significa subaplicado, ¿vale? Para que ustedes la tengan en cuenta. Es un Porque ahí nuevo también se concepto. conoce como sobreasignados, ¿no? Porque yo manejo el concepto de sobreasignado. Ah, ok. Hay subasignado y No, pero sobreasignado. aquí toca manejarlo solo su aplicado. Sí, en este caso subaplicado. Entonces, muchachos, vamos a mirar por qué sería subaplicado. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuándo es subaplicado y sobreaplicado? O bueno, subestimado, sobreestimado. Bueno, hay varias formas de decirlo. En este caso lo vamos tomando como subaplicado y sobreaplicado. ¿En dónde tuvimos la Cuando la diferencia? cantidad del costo indirecto fijo es inferior a la cantidad real incurrida, ¿no? Exactamente. Cuando nosotros estimamos 550.000, ¿cierto? Nosotros estimamos, ¿sí? Miren este caso, nosotros estimamos 550.000 ese valor, ¿cierto? Y aquí nos dice que al hacer esta fórmula, ¿cierto? Bueno, los 220.000 que nosotros esperábamos de producción, realmente nosotros produjimos 228.800. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en estos costos indirectos variables nosotros subaplicamos, ¿cierto? O sea, fue menor a lo que realmente sucedió, ¿sí? Entonces fuimos por debajo. Cuando nosotros vamos por debajo, se llama subaplicado, pero si hubiera sido por encima, si lo hubiéramos ido por encima, sería sobreaplicada, ¿listo? En este caso fue subaplicado. Sí, muchachos, ¿entendemos? ¿No entendemos? ¿Nos perdimos? ¿Qué pasó? Sí, profe. ¿Sí qué? ¿Sí entendimos o nos perdimos o qué pasó? No, sí, señora, estamos bien. Lo que pasa es que toca llevarla como bien la fórmula, porque si nos metemos a otros conceptos nos perdemos. Ok, entonces recuerden, sí, es tener en cuenta que nos fuimos por abajo. Lo que presupuestamos fue menor a lo que realmente sucedió. Es muy sencillo, solo es eso.
Y si nos fuimos por abajo, pues fue sud, por debajo, sud aplicado, ¿vale? Eso es lo único que de pronto para entenderlo más fácil es así. Nos fuimos por debajo, ¿vale? Entonces, muchachos, con este resultado de acá, y en paréntesis nos dice que esa es la variación de costos indirectos variables, ¿listo? Y ya hicimos el panel A, ¿listo? Con este cerramos aquí hasta aquí, donde está este paréntesis, cerramos todo este proceso de análisis, ¿vale? Ese fue el panel A. ¿Nos quedó alguna duda? ¿Tienen algún aporte? ¿Quieren agregar algo? Muchachos. Ay, perdón que me salí. Tiene que vuelvo a entrar. No. Uy, por favor. Bueno, nos quedamos por ahí en algún pedacito. ¿Quieren agregar algo de esa primer panel? Díganme ustedes. ¿No? ¿No hay preguntas, muchachos? Ahí vamos bien. Yo creo que con la grabación reforzamos, profe. Bueno. Pues aparentemente sí. Bueno, digamos que esto también, la experiencia es el maestro, la práctica es el maestro. Cuando ustedes lo empiecen a hacer paso a paso, se van dando cuenta, ¿no? Van haciendo tal, van bajando, van haciendo la operación y lo van reforzando. ¿Listo? Entonces, este es el procedimiento para el panel A, que se trabajó con el tema de los costos indirectos variables, y por eso la tasa que manejamos en todas las operaciones fue de 2.5, que es la tasa de costo indirecto variable unitario. ¿Listo, muchachos? Por eso trabajamos con esa tasa. Bueno, nos vamos al panel B, ¿cierto? Vamos a... ¿Sí? Una pregunta es que hay unos, pues, un escrito más arribita donde dice panel A, que no la entiendo. A ver, dime. Un poquitico más arriba, profe. Ok. Tú me dices... el análisis integrado de las variaciones en costos indirectos, como esa afirmación, ¿de dónde sale? Bueno, lo que pasa es que aquí nos dice como unas claves para desarrollar el ejercicio, ¿cierto? Entonces nos dice que para calcular las variaciones de costos, que es lo que nos pide acá, si tú te das cuenta aquí, todo esto son cálculo de variaciones de costos, ¿cierto? Son variaciones. Y es lo que hemos venido trabajando en el ejercicio, las variaciones, ¿cierto? De costos. Entonces aquí, en la pregunta que tú me haces, ¿cierto? Aquí, cuando comienza la solución del ejercicio, cálculo de las variaciones de costos, nos dice que se va a hacer un análisis integrado de las variaciones de los costos. O sea, vamos a hacer un análisis integrado de todas las variaciones. Eso es lo primero, un análisis integrado. Vamos a hacer eso. Nos lo indica en dos partes. Vamos a hacer primero el análisis de los costos indirectos variables, que en este caso ustedes se dieron cuenta que no tenían variación en volumen porque habían unas que no variaban, ¿cierto? Que a pesar de las fórmulas no tenían variación. Y ahora vamos a mirar en el segundo, que sería el panel B, que es los costos fijos, que dice que no tienen variación en eficiencia, pero ya lo vamos a mirar. ¿Listo? Esos son como los datos que nos dan. Entonces, en el panel A trabajamos con los costos indirectos variables, ¿cierto? De la manufactura. Y vamos a mirar ahora en el panel B, que puede ser que también alguno de ellos no tenga variación, ¿cierto? Según el ejercicio. Entonces, vamos a mirar acá. ¿Listo? Entonces, en este ejercicio, panel B, en este ejercicio que vamos a trabajar del panel B, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar también unos recuadros. También tenemos 4 recuadros, ¿listo? Que son estos 4 recuadros. 4 recuadros. ¿Cuál es el primer recuadro de este panel B, que ya es con costos indirectos fijos? ¿Listo? Pregunta, en el panel A, ¿qué tipo de costos manejamos? ¿La variación de costos qué? Costos indirectos variables. Correcto. ¿Y en el panel B, qué costos vamos a trabajar? En análisis. Costos indirectos fijos. Para la manufactura del producto, ¿cierto? Bueno, costos indirectos variables y costos indirectos fijos. Ahora, ¿qué recuadros tenemos? También 4 recuadros. Tenemos también los costos reales incurridos. Tenemos dice aquí en el siguiente recuadro, misma suma acumulada presupuestada que en el presupuesto estático independiente del nivel de producción.
Y aquí hay otro recuadro que dice presupuesto flexible, misma suma acumulada presupuestada que en el presupuesto estático indistintamente del nivel de producción. Y aquí tenemos otro que dice que es el aplicado, que es la cantidad de insumos para la producción real por la tasa presupuestada del costo indirecto fijo. Si ustedes se dieron cuenta, aquí no me está pidiendo fórmula, me pides que pase unos rubros, pero en la última sí hay una fórmula, ¿cierto? Así hay que multiplicar una cantidad por la tasa real, por la tasa presupuestada estándar de costos indirectos fijos, ¿no? Que es 1.875, que ya la habíamos obtenido. Entonces, miremos. A ver, pregunta. ¿Ustedes se acuerdan de dónde vienen estos 440.000? Sí, profe, son los costos indirectos fijos reales. Entonces, yo me voy a devolver. ¿Listo, muchachos? Nos vamos a devolver para recordar de dónde vienen esos 440.000 según el dato que nos da nuestra compañera. Correcto. Entonces, aquí nos dice que los costos indirectos fijos reales fueron de 440.000, ¿cierto? Costos indirectos fijos reales, ¿vale? 440.000. Entonces, miremos en el panel B. Aquí me dice costos reales incurridos, ¿sí? Fijos, porque estamos trabajando los costos indirectos fijos. Entonces, muy bien, la compañera nos acaba de decir, esos fueron los costos reales incurridos, ¿sí? Fijos. ¿Listo? Muchachos, aquí vamos bien en estos 440.000. Sí, profe. Sí, profe. Vale. Listo, Sí, señor. muchachos. Muy bien. Ahora, ¿de dónde vienen estos 412.000? Los presupuestados. Bueno, como igual necesitamos corroborar, como lo dice la compañera, esos 412.500 que fueron los presupuestados, yo me devuelvo al planteamiento del ejercicio. Y efectivamente, aquí nos dice que los costos, que 412.500 son los costos indirectos fijos que fueron presupuestados. Muy bien, exacto, presupuestados, ¿vale? Entonces ahí vamos bien, vamos muy bien. Me devuelvo otra vez al panel B, donde me dice que misma suma acumulada presupuestada, ¿cierto? Entonces son los costos indirectos fijos presupuestados. Listo. Nuevamente, muchachos, en estos dos rubros tenemos que hallar la diferencia. Entonces, 440.000 menos 412.500, ¿cuánto nos da? 27.500. Vale, 27.500. Bueno, ya sabemos por qué está D. Que son los costos Porque nuevamente sería subaplicados. Serían subaplicados, ¿cierto? Usted ya lo entendió. Subaplicados, ¿cierto? Porque, o sea, nosotros presupuestamos menos de lo que fue real, ¿vale? ¿Listo? Que esa fue la diferencia, fue subaplicada, ¿listo? Carlos, en este momento de la cabeza esa de desfavorable. Bueno, pero ya saben que es un subaplicado, ¿cierto? Subaplicado, o sea, lo que nosotros teníamos que aplicar, lo subaplicamos a lo real, ¿cierto? Eso para que lo tengamos en cuenta. Bueno, nos vamos al siguiente recuadro. Nuevamente, estos 412.500 son la que, el valor que. Presupuestados los costos fijos variables. Y aquí dice misma suma acumulada presupuestada, ¿cierto? Entonces ahí están los 412.500, de los cuales en estas cantidades, aquí, ¿qué pasa? ¿Hay variación o no hay variación? No existe variación. Entonces, Profe, yo tengo una consulta y es la Ok, siguiente. vale. Nunca aparece. Un ejemplo, en la anterior decía, nunca hay una variación igual que acá. Ajá, correcto. ¿Hay una variación como tal o es simplemente Es una por el ley, ejemplo? es una ley, ¿sí? Es una ley que nos va a Listo. pasar, es una ley, correcto. Que siempre cuando nosotros validamos, ¿cierto? Estas diferencias, porque estamos revisando como una variación, ¿cierto? Estamos haciendo una variación. En este caso, en esta diferenciación de estos dos recuadros que ustedes ven aquí, en estos dos conceptos,
no va a haber variación, ¿sí? Es como una ley que nunca va a existir variación. ¿Por qué? Porque siempre se van a tomar estas dos cantidades iguales. Siempre vamos a tomar la cantidad, el valor presupuestado, ¿cierto? Si yo voy a tomar el valor presupuestado aquí y aquí, pues siempre va a ser el mismo. Entonces eso no permite que vaya a haber una variación. ¿Listo? Bueno, muchachos, y nos vamos con el tercer ítem que es aplicado, donde la fórmula dice cantidad de insumos presupuestada para la producción. ¿Cuánto fue la producción que nosotros presupuestamos? Las 220.000 unidades. Correcto, esa fue la que presupuestamos. ¿Y la tasa presupuestada de costo indirecto fijo fue cuánto? 1875. Bueno, 1.875. Ah, ya también. 1.875. Sí, recuerden que decir 1875 estamos dando un valor entero, pero este es un valor decimal, es 1.875, ¿vale, muchachos? Listo. Bueno, porque si ustedes multiplicaran 220.000 por 1875, nomás hagan esa operación en una calculadora, a ver cuánto les va a dar. 412.500.000. Ajá, correcto. Miren la diferencia de multiplicar por una cifra que en este momento es 1 punto, o sea, decimal, allá va a decir que es 1875, eso nos va a multiplicar muchísimo la cantidad, ¿cierto? Entonces eso también tenerlo en cuenta como una ley matemática, lo que es miles y lo que es valores decimales, ¿listo? Entonces, muy bien, muchachos, es 220.000 por 1.875 nos da los 412.500. En este caso, al hallar la variación de estos dos valores o análisis, decimos que dice que la variación en el volumen de producción fue 0, ¿cierto? La variación en el volumen de producción, ¿listo? ¿Ustedes cómo podrían analizar estos dos ítems, estos dos recuadros? A ver, voy a dejarlos analizar, a ver. ¿Ustedes qué ven allí? Profe, ya ahí lo que usted dijo, ¿no? Que ya ahí no hay una variación en el volumen porque la cantidad presupuestada es igual al valor unitario. Bueno, listo, perfecto. Entonces, muchachos, bueno, entonces digamos que ya esta parte aquí ya la tenemos, ¿cierto? Esta primera parte. Y decimos que la variación en gastos tenemos de 27.500 en estos dos rubros, que es digamos, estas dos mediciones, ¿cierto? No hay variación, que nunca va a haber variación. Y en estas del presupuesto flexible y el presupuesto aplicado, entonces que nos da como resultado que no hubo variación, ¿cierto? Ahora seguimos bajando. Recuerden que yo les dije a ustedes, la idea es ir bajando los conceptos. Dentro de estos dos, variación de gastos y en este que no hubo variación, entonces el valor que baja es el mismo, ¿cierto? Porque aquí no se compararía solamente quedaría este, pero aquí en la mitad no hay ningún valor para hacer una variación. Entonces se baja el que ya tenemos, 27.500. Aquí, de igual forma, pues bajaría en 0 porque pues no hay ningún valor allí que nos haya dado en diferencia. Aquí volvemos a bajar la variación del presupuesto flexible, ¿cierto? Que nos dio ¿cuánto? Los 27.500. Sí. ¿Y la variación de entonces en el volumen de producción es qué? 0. 0, ¿cierto? La variación del volumen de producción es 0. Y recuerden que aquí ya llegamos al final donde nosotros decimos que entonces, según lo que nos haya llegado acá, decimos que los costos indirectos variables, en este caso, subaplicados, bueno, yo estoy viendo aquí en este libro un error,
porque en este caso estamos trabajando con ¿qué? En el panel B. Eso sí les toca a ustedes que lo corrijan en el ejercicio. ¿Qué estamos Costos trabajando? indirectos fijos. Costos Fijos. indirectos fijos. Bueno, y en este caso dijimos que eran subaplicados o qué? Sobreaplicados. Sobreaplicados. Bueno, ¿por qué son sobreaplicados? Que está a favor, ¿no? Bueno, miren Cuando cuál- la cantidad asignada de costos indirectos excede a la cantidad real incurrida. Ajá, ¿y aquí qué pasó? ¿Cuáles fueron los reales y cuáles fueron los presupuestados? Los reales son los 440, los presupuestados fueron los 412,500. Ajá, en este caso entonces, ¿son qué? ¿Subaplicados o sobreaplicados? Aplicados. Subaplicados, ¿cierto? Subaplicados porque siempre que nosotros presupuestemos por debajo del real, vamos por abajo, subaplicamos, vamos por debajo, ¿cierto? Aquí sí también necesito que me corrijan este de costos indirectos fijos porque en el panel B estamos trabajando costos indirectos fijos, ¿listo? Entonces aquí también hay un errorcillo. No se les vaya a olvidar corregirme en este pedacito acá, ¿no, muchachos? Entonces, tienen que corregir tanto este valor de acá o este escrito, ¿no? Como este escrito también, la variación del costo fijo indirecto, ¿cierto? Costos indirectos fijos acá, fijos. Aquí fijos y aquí fijos. ¿Listo? Hay que corregir ahí. ¿Listo, muchachos? Y ya hicimos las variaciones tanto de los costos, en el panel A, recordemos otra vez, panel A son costos indirectos variables, ¿cierto? Lo que hicimos en el panel A, costos indirectos variables, y en el panel B son costos indirectos fijos, ¿vale? Sí, profe. Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Dice, cálculo de los costos indirectos, análisis de las dos variaciones. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente forma. Entonces nos dice, análisis combinado de dos variaciones. Dice, costos indirectos totales. Entonces aquí nos dice que los costos indirectos totales, aquí dice, variación en gastos, ¿cuánto fue? 22.000. Espérate. Dice aquí, análisis de la variación, de dos variaciones. Entonces aquí dice la variación en gastos. ¿Ustedes se acuerdan de dónde vienen estos 49.500? Variación en gastos. Sería la suma Pues la suma de los 22.000 más los 27.500. Ah, ok, muy bien. O sea, nosotros en gastos, muy bien, a nuestra compañera, la variación en gastos, estamos sumando los 22.000, ¿cierto? Y los 27.500, ¿sí? Esa variación en gastos, ¿listo? Y eso nos da, por eso hice de dos variaciones, ¿listo? Entonces la variación, espérate, me ubico aquí para que ustedes la vean, acá. La variación en gastos, es que aquí me quedó corrida la tabla, ¿sí? La variación en gastos para el análisis de esas dos variaciones fue en el panel A y B, fue de 49.500, ¿cierto? De los costos indirectos totales. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Entonces Sí, aquí, profe. vale, Sí, entonces es sumar las dos variaciones. Pero entonces ahora analicemos la de volumen en los dos. ¿Qué pasó en la volumen de los dos? En los dos paneles. A ver, yo me Que ambas dio 0, ¿no? Que ambas nos dio 0, muy bien. En el panel A, como en el panel B, ¿cierto? La variación en volumen nos dio 0 en las dos. Entonces, variación en volumen nos dio 0. ¿Listo? Nos dio 0. Y ya hicimos el análisis combinado. Se llama combinado porque es tomar los dos paneles. ¿Listo? Y encontramos esas dos variaciones, que la variación de gastos, al sumar las dos, nos dan 49.500 y la variación en volumen nos da 0 porque las dos, al sumarlas, nos dio 0. ¿Listo? Profe, una pregunta. A ver. Digamos, en ese tema de las variaciones, pues ahí se mira que pues es subaplicada por la D, ¿no? Sí, Pero correcto. llegado al caso, no habría un caso en el que en la primera sea subaplicada y la segunda sea sobreaplicada.
Sí, claro, podría pasar, claro que sí. Y ahí ¿cómo se haría entonces el cálculo de costos indirectos? Para el cálculo de, tú me dices para este cálculo de ya del análisis combinado. Sí. Entonces, para este caso, lo que tú harías es la diferencia de las dos y harías esa variación. Si es de gastos, si en una te dio, digamos que te da aplicada, sobreaplicada y en la otra subaplicada, o sea, si va por encima o por abajo, entonces tú tendrías que hallar la diferencia de las dos. No sumarlas, sino hallar la diferencia entre las dos. Ok, listo, ¿Sí? profe. Gracias. Tendrías que hallar la diferencia. En este caso, pues nos dieron, porque ustedes se dieron cuenta que inclusive desde el comienzo del ejercicio todo iba por encima, ¿no? El real siempre fue por encima en todo, en todo. Digamos, en temas de lo que fue mano de obra, en lo que fueron costos indirectos variables, ¿cierto? Y costos indirectos fijos, siempre fue por encima el real. Profe, y en la resta, en la diferencia de esos del subaplicado y sobreaplicado, ¿aplica el desfavorable y el favorable? No, ahí ya tú lo que vas a colocar es si fue subaplicado o sobreaplicado. O sea, en estas operaciones siempre va a haber el sobreaplicado y el subaplicado. Exactamente, muy bien. Para Ya. este caso, correctamente. Bueno, muchachos, y nos falta simplemente ya con 3 variaciones. En este caso, dice cálculo de costos indirectos, análisis de 3 variaciones. Entonces aquí ustedes ven costos indirectos totales, ¿cierto? Variación de gastos, ya sabemos que al analizar los dos panel A y panel B, nos da una variación en gastos de 49.500, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan dónde nos dio esta variación en eficiencia? Me voy a devolver. Sí, señora, en el panel A. En el panel A, muy bien, en el primero. Y esa es la que bajamos, ¿cierto? Porque en la otra no me dio esa variación, ¿cierto? Ay, otra vez cerré, muchachos. Qué pena con ustedes, pero ya, otra vez, ya. Ahora sí. Entonces me devuelvo. Exacto. Esa variación nos dio en el panel A, que es la que pasamos a este análisis de variación, ¿cierto? Los 22.000, que fue esa variación en eficiencia. Y aquí ya pasamos ¿cuál? El que ya teníamos en la anterior variación de las dos variaciones, análisis de las dos variaciones, que fue 0. Y aquí pues ya tenemos entonces las 3 variaciones. ¿Listo? Ese sería ya el total del proceso del ejercicio. ¿Vale? Bueno, listo. Entonces esa es como la actividad que tenemos que desarrollar. Permítame un segundo, muchachos. Voy a cerrar grabación. A ver si... sí está grabando. Listo. Detener grabación.